buenas noches. Buenas noches, justamente. Mi nombre es Daniel Sucha, no me toca ser el maestro de ceremonias y también el conductor de la actividad esta noche, una actividad en la cual está organizada por la ONG Primera Línea, como están viendo en su pantalla. También está acompañada de estudiantes de la Libertad, están también los compañeros. Por supuesto, le vamos a dar las gracias a la Universidad, la UNACID, que nos está prestando el auditorio para este evento, y por supuesto a todos ustedes por tomarse el tiempo y el interés de venir a este tipo de actividades en las cuales nos enriquecen a todos como yo, eternos estudiantes, porque siempre se aprende algo en cualquier lugar en donde estamos. Entonces, para dar inicio oficial del evento de esta noche, me gustaría invitar a Laura Sauma, si anda por acá. Ella es la fundadora de Primera Línea, para que nos pueda dar unas palabras arreglando un tema por allá. No hay ningún problema. Uno puede hablar, yo puedo hablar de uno. Tranquilamente. Además, aquí tengo dos exalumnos, ¿saben? No puedo hablar mucho. Entonces, puedo contar, pero bueno, ahí está. Bueno, un fuerte aplauso a Laura. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Laura, un poquito para mí. Me encanta ver tantas caritas buenas, porque eso significa que primero es mi academia. Y eso a mí me encanta. Espero que ustedes saben. Bueno, para los que son nuevos, tal vez les cuento un poquito qué es lo que hacemos en Primera Línea. Primera Línea es un foro de ideas donde expertos nos formulan propuestas de solución a nuestros problemas propios. Entonces, ¿qué pasa? Que no son propuestas que afecten sus votos. Porque muchas veces las cosas que tenemos que proponer no son populares, entonces la gente se resiste porque les van a quitar votos. Pero como aquí no estamos por los votos, sino por el país, entonces es más sencillo todo. ¿Cuál es digamos, la propuesta, si se quiere, un poco ingenua de nosotros? Que los problemas que tenemos no se solucionan porque la ciudadanía no es lo suficientemente exigente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de diferentes maneras de lograr que ustedes tengan las herramientas para tener una discusión que tal vez no la tenemos. Por ejemplo, yo no sé de comercio internacional, pero tenemos un experto en comercio internacional que nos hace propuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo tengo el material disponible para cuando alguien me dice, no, mira, es que lo que acaba de pasar, lo del decreto de las medicinas. No, mira, que lo de las medicinas. Entonces ya yo tengo material para decirle, no, mira, pero también pudimos haber hecho esto. Esa es más o menos la idea. Trabajamos con infográficos, con videos, con artículos, y la otra forma es lo que vamos a introducir hoy, para la que tengo la fortuna de que mi amigo Andrés Hernández se apunta en mis inventos. No voy a decir la palabra que él utiliza. Exactamente. Entonces, Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias por tus palabras. Ahora sí vamos a dar entrada oficial a el señor Andrés Fernández. Andrés, que nos acompaña esta noche, es el protagonista de la velada de hoy. Es arquitecto, investigador y crítico. Sus ensayos y artículos sobre literatura, historia del arte, diseño, arquitectura, urbanismo y patrimonio cultural se publican en las más importantes revistas nacionales y en otros medios del extranjero. Con más de 25 años de experiencia docente, es profesor en el área de las humanidades, historia del arte, patrimonio cultural, historia
y Teoría de la Arquitectura y del Urbanismo en la Universidad Internacional de las Américas y profesor investigador en la Universidad Latina de Costa Rica. Como gestor cultural, ha sido conferencista y curador invitado en la mayoría de los espacios culturales del país y en varios eventos internacionales. Sobre estos temas, además de desarrollar su trabajo en el turismo cultural urbano, ha publicado 10 libros y es coautor de otros 6. Ejerce liberalmente la arquitectura con énfasis en restauración de la arquitectura del valor patrimonial y en el año 2015 recibió el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural que otorgó el Ministerio de Cultura y Juventud por primera vez. Con ustedes, el señor Andrés Fernández. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me alegra mucho realmente por la iniciativa de Primera Plana ver esta cantidad de gente aquí un lunes, ¿verdad? Cuando ni las gallinas ponen en este país, bajo el agua. Eso habla bien de Primera Plana y de su capacidad de convocatoria. Lo primero que quería referirme es a que no estoy de acuerdo con el nombre dado a la actividad, porque me parece que es un nombre publicitario, ¿sí? Eso de que lo que no le contaron, ¿de acuerdo? Bueno, si no se lo contaron, por alguna razón será. Pero en un país como el nuestro se puede investigar. E investigar es lo que he hecho yo, en esencia, durante toda mi vida y particularmente con énfasis en la historia de Costa Rica, y empezaría desde ahí con las diversas historias de Costa Rica. Para que no nos hubiesen contado algo del pasado nuestro, tendría que haber primero una versión oficial de la historia de Costa Rica. Y eso no existe. No existe porque para que existiera una versión oficial de la historia de Costa Rica debería existir una policía del pensamiento, ¿sí? Como en 1984 en la novela de George Orwell. Y gracias a Dios y a la oposición, Liberación no llegó tan lejos. Pero era su plan, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. Pero una cosita, Andrés, así para ir haciendo el abreboca, porque bueno, se supone que Costa Rica antes de 1948, muchos de nosotros, muchos de nuestros padres, incluso abuelos, ¿no?, han estudiado la historia que está en los libros. Pero ¿hay alguna historia oficial? O sea, ¿hay alguna, voy a decirlo así que no se malinterprete, versión oficial de los hechos? No, porque hay muy diversas historias de Costa Rica. La historia de Costa Rica la empiezan a escribir los liberales. Un poquito más arriba, eso. La historia de Costa Rica la empiezan a escribir los liberales. El fundador de nuestra historiografía es un liberal, don León Fernández. Ligeramente antes y ligeramente después, todos los autores que vienen, don Felipe Molina, antes, por ejemplo, su hijo, don Ricardo Fernández Guardia, don Ricardo Ginesta, don Hernán Peralta, etcétera, todos son historiadores liberales. Ahora ustedes me dirán, pero si la historia son hechos, ¿en qué carajo se diferencia una de la otra? En la interpretación. En la interpretación. Vamos a ver, es muy probable que alguno haya escuchado que durante el periodo colonial en Costa Rica fuimos terriblemente pobres, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Bueno, esa es en esencia la versión liberal. ¿Por qué? La versión liberal parte de que España era un imperio opresor que nos tenía terriblemente pobres e ignorantes, lo cual no es cierto. ¿Pero de qué se trata el asunto? De que hasta que descubrimos el café como producto de exportación que nos permitió ligarnos al mercado mundial, muy liberal, el país salió adelante. Esa es la versión liberal. Pero resulta que hay una versión católica.
Y la versión católica no parte necesariamente de los logros económicos o gubernamentales del país. La versión católica es una versión de la salvación de las almas. Y ahí está. Empieza con Monseñor Til, sigue con Monseñor Sanabria, está don Eladio Prado, incluso actualmente está el padre Manuel Benavides, el padre Miguel Picado y por supuesto don Ricardo Fernández, don Ricardo Blanco Segura, gran historiador. Y los comunistas, Carmen Lira es la primera en escribir la historia de Costa Rica, versión comunista. ¿Y cuál es la versión comunista? En que esto ha sido un amasijo de lucha de clases tremendo. Y ahí siguen, hay historiadores todavía comunistas. De doña Carmen Lira en los 30 a don Chico Gamboa en los 60, hay una historia comunista que sigue viva hoy con Gerardo Contreras. Y luego, a partir de los 70, en la Universidad de Costa Rica se empieza a cultivar lo que se llama la nueva historia. Yo prefiero llamarla la nueva histeria, porque es una carajada marxistoide bastante necia. A mí me gusta más el nueva histeria, es más divertido. Que son los historiadores neomarxistas, en el sentido de que son marxistas, pero no son comunistas de partido, me explico. Pero son peores porque son lobos con piel de oveja. Ya no andan agitando en las calles, sino que adoctrinan desde las aulas universitarias. Y esa es la que habla de una versión oficial de la historia. Ya les voy a decir cuál es. Pero en realidad ellos son la versión oficial. ¿Por qué? Porque el que no está de acuerdo con ellos no es historiador. Por ejemplo, moi. No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque no saco las mismas conclusiones de ellos a partir de los mismos hechos. ¿Ya? ¿Y cuál dicen ellos que es la historia oficial de Costa Rica? La versión de Liberación Nacional. Porque sí, Liberación Nacional escribió una historia propia y esa es probablemente la que la mayoría de ustedes han escuchado. Mira, a ver, porque dice que están en las aulas. Bueno, este miércoles van a estar en las calles también, ¿eh? Así que, pero bueno, vamos a la esencia de la historia, no tanto la contemporánea que va a pasar en 2 días, ¿no? Entonces, con lo que me estás diciendo, con lo que nos estás contando, aquí esto fue liberal antes de... O sea, Totalmente. a ver, yo sé que a veces la historia la cuenta el que quiera y por supuesto hay el adepto que le cree o no le cree, pero viendo este tipo de corte histórico, con lo que me estás diciendo y lo que nos estás compartiendo esta noche, esto es una historia liberal Totalmente. completamente, pura cepa. El país era totalmente liberal. Pero claro, entonces, cuando en 1948 entran aquella clase media, que en realidad eran parientes pobres de la oligarquía, porque ellos inventan el término oligarquía porque eran los primos pobres de los grandes apellidos cafetaleros y ellos no tenían plata. Entonces se armaron aquello que se llamó el Centro de Estudio de los Problemas, Centro del Estudio de los Problemas Nacionales, ¿sí? Desde ahí empiezan a armar una historia distinta a la de los liberales. Se publica en 1943 y es de uno de los fundadores del centro, que es don Carlos Monge Alfaro. Ahora resulta que en la colonia todos éramos iguales y felices, ¿ok? Que todos éramos pobres, pero iguales y felices. Vean ustedes qué maravilla. ¿Y cuándo se corrompió el país? Cuando los cafetaleros tomaron el poder. ¿Ven la contradicción? ¿Sí? En la versión liberal, el país estaba empobrecido por España y se hacía rico gracias al café. En la versión liberacionista, en el país éramos pobres pero felices y la utopía se acabó cuando llegó el café. Son versiones radicalmente distintas. Los autores que les he mencionado los demás, los autores empiezan con don Carlos Monge Alfaro, de Eugenio Rodríguez Vega,
don Alberto Cañas, y ahí podríamos seguir. Pero como estás planteando, ¿qué era lo que permitía que cada quien tuviera una versión propia de la historia? El hecho de que Costa Rica era un país liberal. ¿Qué es ser un país liberal? Tener un esquema republicano, esto es, que el poder se divide en tres, ¿cierto? Un país democrático, esto es, que lo elegible se elija popularmente, y un país liberal, es decir, donde haya libertad de pensamiento y de expresión. Un país republicano, liberal y democrático, eso es lo que era Costa Rica. Por eso no ha habido una historia oficial, ¿me comprenden el punto? Porque nadie sacó una policía del pensamiento a decir, esto es, y se acabó, como sucede todavía en Cuba, ¿de acuerdo? Donde los hechos se manipulan como ustedes quieran, o perdón, como el Partido Comunista quiera. En Costa Rica nunca hubo nada parecido, por lo tanto no hubo una historia oficial y sigue sin haber una historia oficial, excepto, claro, la que sale del Vaticano de San Pedro y el Vaticano de Heredia, que son las universidades públicas que imprimen un cierto oficialismo a su versión neomarxista de la historia. Ahí sí, porque todos los que no pensamos igual estamos fuera, apestados y encima negados, ¿verdad? Una pregunta que te quiero hacer, aprovechando digamos, esta parte de que no hay una historia oficial, que si bien ahorita hay una pregunta que te va a hacer más adelante, Sí, que tiene que ver con las ramas y cómo se llega a esta gobernanza, quiero poner una pregunta de que, ¿y qué versión toma el Ministerio de Educación Pública hoy en día? O sea, porque algo tienen que estudiar los chicos de 6, 7, 8, hasta 15 años. Ahí te dejo esa pregunta para recordarles a ustedes que después de esta dinámica, en unos 25 minutos aproximadamente, vamos a abrir preguntas al público. Esto no es un monólogo acá, así que también vayan pensando alguna pregunta que le quieran hacer al expositor. Bueno, pero lo que les estén enseñando a los niños desde el Ministerio de Educación Pública, a mí lo que me da es pánico. Es pánico porque empecemos que el Ministerio de el Ministerio de Educación está transido de la ideología de género. Y ya por ahí les están enseñando estupideces y barbaridades, incluso desde el punto de vista lingüístico. ¿Cómo es posible que yo tengo que llegar y decir buenos días a todos y a todas? No seas tan imbécil. En castellano existe el género neutro. Usted dijo todos. Todos, son todos los seres humanos presentes en la sala. Si alguien se siente excluido, bueno, allá él con sus problemas psiquiátricos y que se pare y se vaya. Pero no hay por qué andar complaciendo imbéciles simplemente por una cuestión de ideología de género. Y lo digo porque la historia se está estudiando también desde esos puntos de vista. No voy a hablar solo, digamos, de Pablo Presbere, un indio genocida, al que ahora convierten en un héroe de la libertad, si un asesino de mujeres, niños y ancianos, que era lo que había en Santiago de Talamanca en el momento del genocidio, sino de las heroínas que se están inventando y demás, que son literalmente falsas. O sea, a mí lo que puedan estar enseñando como historia en este momento, me da miedo. Transido de esas porquerías posmodernas, me da pánico realmente. Es que no tiene asidero en la realidad objetiva histórica, no tienen asidero. Wow, aquí uno le cae así balde de agua fría, porque es lo que uno siempre ha escuchado, ha estudiado, y de repente vemos murales, bustos, etcétera, que obviamente tienen y ni siquiera es un toque, tienen una génesis histórica, ¿no? O sea, de que siempre hay una gesta histórica o existe un momento histórico. Y bueno, y acá que nos estás comentando de que existe diferentes ramas, sí, de cómo vas a escribir la historia. Entonces, ¿cómo se ordena esto? O sea, la gobernanza de esto, ¿cómo es?
O sea, ¿quién? Sí, porque es que es verdad. A ver, puede estar Celeste diciendo una cosa, Lucía dice otra, Daniel dice otra y Laura dice otra. Aunque Laura lo que diga igual es verdad. Pero, ¿cómo Yo soy su editor, suave, yo soy el editor. Está bien, pero ¿cómo hago yo para organizar esta fiesta histórica? Bueno, vamos a ver. Histórica no, fiesta de quien escribe la historia y cuál es la historia correcta. Ok, bueno, vamos a ver, más que correcta, es que vuelvo al punto, vamos a ver, más que correcta, lo que hay son hechos históricos. Los hechos es lo que pasó, es lo que sucedió. Lo que puede variar es la interpretación de los hechos sucedidos. ¿Ok? Entonces, uno puede estar de acuerdo o no con una versión de algo que está leyendo, pero vamos, si eso cumple ciertos requisitos, y me acaba de pasar con un libro magnífico que recomiendo del doctor Arnoldo Mora, sobre los orígenes del pensamiento social cristiano en Costa Rica, no estoy enteramente de acuerdo con todo lo planteado por el doctor Mora, pero el libro está bien escrito. Primero, se agradece el castellano decente, ya que no diga ellos y cosas de idioteces de esas. Espérate, yo te tengo que aplaudir. No, es que, vamos, o sea. Sorry aquí, pero es que lo tengo que decir. Sí, Bueno, estoy harto de esa vaina yo. Pero bueno. No, es que. Perdón. Vamos, no, es que mientras no me metan a la cárcel todavía, porque en cualquier momento lo van a lograr, ya lo están logrando en España y lo están logrando en Argentina. Todavía, pero bueno, mientras tanto, hagamos fiesta. Vamos a ver, un castellano bien escrito, un planteamiento bien hecho, bien argumentado, datos reales, factibles y verificables, y a partir de ahí es su opinión. ¿Comprenden? No estoy de acuerdo en un par de cosas, no estoy de acuerdo, pero el libro es un extraordinario libro de historia que analiza cómo el pensamiento católico fue algo esencial para darle forma a la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX y cómo desde antes, desde la época colonial, venía ejerciendo una influencia tremendamente modeladora de lo que somos los costarricenses. Bueno, yo diría que de lo que fuimos, porque ya hoy no se sabe ni qué hablan, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Un trabajo bien planteado es respetable. Es que hay cosas que no son respetables. ¿Me explico? Cuando sale un chiquito, asesor del Frente Amplio, a decir que quiten la estatua de León Cortés, bueno, lo primero que hay que decirles, no seas tan bañazo. O sea, los antiimperialistas son tan imbéciles que no se dan cuenta que hicimos monumentos copiando el imperialismo europeo y ahora copiando al posmoderno imperialismo europeo hay que quitarle la cabeza a las estatuas. Eso no es histórico. La memoria histórica es una cuestión legal que hicieron en España para imponer una versión de la guerra civil, la de los perdedores. Entonces ahora en Costa Rica está la moda también de hacer ese tipo de cosas, de imponer memorias históricas. Pero vamos, a mí no me gusta el monumento de León Cortés, pero tampoco se trata de quitarlo. Es que ya se hizo. Entonces ahí está, es una parte de la historia. Yo sí me lo volaría, les voy a ser franco, porque me parece muy feo, muy fascista el monumento y que se lo lleven. Estoy seguro que en Alajuela les encantaría, encantados, lo agarran y lo ponen en algún lado, así que yo lo mandaría por otro lado. Pero no se trata de borrar, ¿verdad? De borrar. En Estados Unidos andaban descabezando Cristóbal Colón, descabezando al pobre Cristóbal Colón, quitando estatuas de fulano fundador, o sea, mi padre fundador, porque era esclavista, ¿y qué querías? Que fuera vegano. O sea, vamos, todo en su contexto, todo en su contexto. Y la historia, y de ahí que dicha que no haya una historia oficial, para lo que nos sirven distintos puntos de vista sobre una misma historia, es para ubicar en su contexto el hecho, las personas, las ideologías, los sucesos y hasta lo que no nos guste, desde luego.
pero no para andar condenando y haciendo tonterías y Bueno, es que espectáculos. también creo yo, y aquí es una pregunta muy personal, las personas que vivieron en esos momentos, esas gestas históricas, que puede ser una gesta, como puede ser una guerra, como puede ser una conquista, cualquier cosa, es muy diferente a lo que tenemos en el siglo XXI, hoy 2024. Eso se llama anacronismo, por favor. También está en el diccionario, pero hay que usar el diccionario. Eso es un anacronismo, o sea, no podemos juzgar algo por las circunstancias actuales, ¿verdad? No podemos juzgar el pasado por las circunstancias actuales. Son circunstancias distintas. Y que así sucedieron, y que con eso se desarrollaron un montón de países a nivel internacional, o sea, porque hace 200 años, era otra cosa. Hace 220 años aquí era otra cosa. Era otra, aquí y en Sudamérica y en Norteamérica, en todos lados. Bueno, ahora que me das pie, entonces vamos a esos siglos cuando entra la independencia. Ya las ideas liberales estaban en Costa Rica. ¿Cómo? ¿Por qué? Desde finales del siglo XVIII, las ideas liberales, las primeras ideas liberales son las ideas ilustradas, las que vienen de la Revolución Francesa, ya estaban aquí. Nuestro diputado en las Cortes de Cádiz en 1811, 1812, don Florencio Castillo, ya era un hombre liberal. Bueno, estas sí son de las cosas que no nos han contado. Florencio Castillo en las Cortes de Cádiz, que es el parlamento de la monarquía española de la que nosotros éramos parte, esto yo no lo he podido verificar, vamos, si no es el primero que habla de la libertad de los negros, es uno de los primeros en el mundo que habla de la libertad de los negros, un costarricense. Eso es una idea ilustrada. Porque si ya se había hablado de la libertad de los indios, porque los indios tenían alma, ustedes saben que se discutió si tenían alma o no, ¿verdad? Bueno, se discutió, resultó que ganó el sí, ¿verdad? Ok, entonces bueno, si tienen alma son sujetos de libertad, los negros no, de eso no se había discutido. Y es Florencio Castillo, un ilustrado, que vivió aquí detrás de la catedral, ¿ok? El que planteó en las Cortes de Cádiz que los negros debían ser libres. Eso sí no nos lo cuentan. El primer centroamericano que pegó un grito de independencia en 1808 y que posible sea el primer hispanoamericano en hablar de independencia en América con respecto a España, era un Cartago. 1808. Mucho antes de la independencia ya había un tico hablando paja en Guatemala, esas ideas tontas de libertad y no sé qué, y lo enchorparon, por supuesto. Publicó un periodiquillo que se llamaba El Hispanoamericano y que era absolutamente subversivo. Esas cosas ya pasaban aquí. Y por supuesto con la independencia, las ideas de la libertad, gracias a San José, no a Cartago, gracias a San José, es que se articulan en un Estado. ¿Cómo se llama nuestra primera constitución? ¿Cómo se llama? El Pacto de Concordia. El Pacto de Concordia, porque habían 4 pequeñas ciudades, 4 aldeas que estaban por destazarse entre sí. Y si no había concordia, no podíamos llegar a articular algo. No digamos un Estado, lo primero era la convivencia. Y eso era esencial, eso es una idea liberal y republicana. Porque ustedes saben que Heredia perteneció a México, Heredia era del Imperio Mexicano a lo macho, El problema es que los heredianos no sabían que cuando ellos se declaran del Imperio Mexicano, ya el Imperio Mexicano no existía, pero todo bien, bandera rojo, amarillo arriba, todo bien, todo bien. Las ideas liberales van a conformar el Estado costarricense
a partir de 1848, pero ese es el liberalismo ilustrado. ¿A qué me refiero? A que no es un liberalismo doctrinal. Después vendrá el liberalismo doctrinal, que culmina en la generación de 1889, y vienen nuestros grandes presidentes liberales que crean la democracia literalmente, que son Ricardo Jiménez y Cleto González Víquez. Lo que pasa después de 1948 es que nos han negado toda esta historia, ¿sí? Y ahí sí coincido con el título que los hizo a ustedes venir acá. Nos han negado todo esto, nos han hecho creer que la revolución del 48, es decir, la guerrilla civil de 5 semanas que armó Figueres y que la venía armando desde 1942, muy antes del fraude del 44 y muy antes del fraude del 48, porque él venía comprando armas desde 1942 en México, la hizo por defender las elecciones libres. ¿Cuáles elecciones libres? Si no le dio el poder a don Otilio Ulate. Si las hizo por defender las elecciones libres, ¿por qué no le entregó el poder a don Otilio Ulate? Si lo hizo por defender las elecciones libres, ¿por qué no le dio los 8 diputados al Partido Comunista que habían ganado? ¿Por qué no le dio los diputados al Partido Calderonista que habían ganado? Entonces, no se hizo por defender el sufragio. Es absolutamente falso. Y ahora sí podemos hablar de verdades y falsedades porque los hechos están ahí. Pero las versiones que nos han vendido son esas. Él se enoja por el fraude tan tremendo y entonces arma la guerra. Mentira. La guerra tenía 6 años de venir siendo preparada. Sí o sí iba a haber guerra civil, porque él sabía que las ideas socioestatistas no iban a funcionar y no iban a pegar en el pueblo que era liberal y había que meterlas a bala. Sencillo. Pero era una Costa Rica funcional gracias a las ideas liberales. La guerra civil sí fue, o sea, sí hubo guerra. 5 semanas. Está bien, está bien. Y se volaron bala. En 4 lugares. Ok. Y ahora sí, ¿y quién ganó? ¿Qué historia nos vas a contar? Porque aquí quiero saber quién ganó. Vamos a ver. Los comunistas. Los comunistas tenían 3,000 hombres en la capital con armas. Pepe Figueres no tenía 800 fuera de la capital y no había tomado la capital. Cuando amenazó bombardear, sacaron enfermos del San Juan de Dios y los pusieron en las azoteas de Chepe, en las camas, para que no pudiera bombardear. Entonces no tomó la capital. La victoria no es militar, la victoria fue política. Ganó en una mesa en la Embajada de México, pero no ganó la guerra. La guerra no concluyó. Si hubiera concluido, hubieran habido tal vez 5,000, 3,000 muertos más de los más o menos 2,500 que se calcula que hubo, pero no hubo porque obligaron a claudicar al comunismo, pero los comunistas tenían el poder en la capital, que era lo que contaba. Te quiero hacer una pregunta. Tengo una última, pero esta no, esta es la penúltima. Entonces, ¿por qué abolieron el ejército? El ejército ya no existía. Se lo volaron en la bala aquí. Los liberales no querían el ejército. Yo les puedo mostrar a ustedes documentos desde antes de finales del siglo XIX donde los liberales decían, esta carajada no sirve. Ya en 1910 hay documentos clarísimos que dicen, acaben con esa carajada. Es más, el cuartel Bellavista se volvió el Museo Nacional y se le entregó al Ministerio de Educación. ¡Ay, qué maravilla! No, perdón, ya eso había sucedido y 2 veces. El cuartel principal estaba ahí donde está el Teatro Raventós. Bueno, la gente le dice Melico Salazar, lo ubican ahí frente al Parque Central. Y el cuartel, don Ricardo Jiménez se lo da al Ministerio de Instrucción Pública para que haga una escuela.
y le abren ventanas y le ponen balcones y lo convirtieron en la escuela Juan Rafael Mora. Cuando se hace una comisaría en el sur de San José, porque la gente era muy mal portada, como sigue siendo en el sur de San José, hacen una comisaría y de pronto se llega a la magnífica idea: ¿para qué vamos a hacer una comisaría de policía? ¿No sería mejor convertirla? Ya está construida y quedó muy bien. ¿No sería mejor convertirla en una escuela? Es la Porfirio Brenes, ahí por la Dolorosa, la ubican. O sea, ya eso había sucedido. No se trata de inventar el agua tibia. La Costa Rica liberal tenía sus problemas, como todo, pero logró extender la educación pública a todo el campesinado. Logró crear, aunque con miles costos y para muy poca gente, sí, pero lo logró crear y de una alta calidad, la segunda enseñanza. Logró crear una Secretaría de Salud que fue terriblemente exitosa. Aquí hubo agua potable para la mayoría de la población, muy rápido. O sea, son enormes logros, ¿verdad? Vencimos la anquilostomiasis, vencimos enfermedades que eran terribles. Aquí hubo grandes logros en infraestructura, por favor. Teníamos ferrocarriles, los que quitó Figueres. Teníamos ferrocarriles, teníamos un ferrocarril de San José al Caribe y de San José al Pacífico. O sea, teníamos un canal seco, hoy no lo tenemos. ¿De qué estamos hablando? O sea, la Costa Rica liberal funcionó a su manera. ¿Y a qué me refiero con su manera? Volvemos a lo del anacronismo. No se la puede juzgar con los criterios de hoy. Era muy distinta. Había muchísima menos gente. El campesinado era enorme. Todavía en 1950 el campesinado era cerca del 60% de la población. Es muy diferente a lo que sucede hoy. Pero en términos generales, la Costa Rica liberal fue funcional. Y sobre todo cuando volvemos a ver la deuda externa. Cuando vemos la deuda externa. ¿Ok? ¿Qué es eso? Aquellos que no tienen, se los voy a explicar en la forma fea, aquellos jóvenes que están aquí y no tienen hijos, ya sus hijos deben por lo menos $2,000 cada uno. Eso es la deuda externa, ¿verdad? Entonces, un país que bien que mal surgía a partir de su propio esfuerzo y de sus propios recursos, a mí me parece más digno que un país que le debe el alma al diablo. Sobre todo si el diablo son los bancos internacionales, como es el nuestro país hoy. Un país que hizo todo lo posible porque el campesinado no se enfermara, que tuviera la educación aunque fuera mínima. Un país que hizo lo que hizo con el poco dinero que nos entraba del café durante años. Es un país que merece respeto. Y ese es el país de la Costa Rica liberal. Y ese es, creo, del que mi amiga Laura Sauma quería que yo les hablara. Antes de hacerte la última pregunta, les quiero recordar que ahora vamos a abrir espacio para preguntas del público, así que el que las tenga vaya preparándolas un par de minutos más. Yo voy con la mía, la última, porque mucho se habla de 1948, más bien el título de hoy era 1948, y mi pregunta va no tanto cómo Costa Rica termina la historia, porque al final nos la has barrido de una manera bastante elocuente y obviamente con esta visión bastante diferenciadora. ¿Por qué 1948 es el punto de inflexión? ¿Por qué hoy este evento es de y no 49, 50, 85? O sea, ¿por qué ese es el año que nació mi papá? De hecho, no te lo digo, el 48 nació él. ¿Por qué ese es el año? Porque el golpe de Estado de Figueres, porque eso es lo que es un golpe de Estado a un gobierno constituido que era el de Teodoro Picado, marca el fin de la Costa Rica liberal. O si ustedes quieren, el fin de la Costa Rica cafetalera. La República se funda en 1848 y termina en 1948.
Es un siglo exacto. Pepe lo sabe. Y como tiene esa admiración morbosa por los franceses, que les da por estar fundando repúblicas todos los días, inventa eso de la Segunda República. O sea, un borrón y cuenta nueva. Un borrón a todo lo que les acabo de comentar. Como si fuese tan fácil, ¿ah? No es tan fácil borrar la Costa Rica de antes de 1948. ¿No? Pero esa es la razón. No, más bien muchísimas gracias, Andrea. Ahora sí, ya, yo no voy a monopolizar esto. Además, nosotros somos de mercado abierto, así que aquí todo el mundo habla. Usted dirá. Claro que sí, señoras y señores. Si tienen alguna pregunta, por favor, y voy a hacer yo de chaperón, así que ya voy para allá. Por el amor de Dios, voy a ir de atrás para adelante. Un momento. Muy buenas noches a todos. Don Andrés, muchísimas gracias de verdad por la charla que usted nos está dando. Bueno, yo quería preguntar sobre un tema en específico que he investigado por aparte, porque pues lastimosamente en el nunca se tocó como se debía haber tocado, sobre la demolición del Palacio Nacional y del Palacio Presidencial, que los mandó a demoler José Figueres Ferrer en su mandato, que eran edificios que realmente eran muy, muy antiguos y que pues hoy en día serían patrimonio nacional, ¿verdad? ¿Bajo qué argumentos o bajo qué términos los mandó a demoler y por qué eso se ha ocultado, digamos, de la historia que nos explican en las clases y en los colegios, digamos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero tengo que hacer una aclaración. El Palacio Presidencial se vota antes. El Palacio Presidencial, para que se ubiquen, estaba entre el Banco Nacional y el edificio de Correos. ¿Lo ubican? El edificio del Banco Nacional es un edificio gemelo. Entre calle 2 y calle 4, avenida 1. ¿Se ubican así o les tengo que decir por cantinas? Es que yo soy como londinense y uso el sistema cartesiano. Pero el palacio Presidencial, que era de 1868, diseño del arquitecto Ángel Miguel Velázquez, neoclásico precioso, se vota en el 49. Sin embargo, es a mi juicio, el primer banderazo de lo que le iba a suceder a la ciudad. La Segunda República, o como yo prefiero llamarla, la República de Segunda, destruyó la ciudad de San José porque era la ciudad de los liberales. Ahora sí, ambos temas, Palacio Nacional, Palacio Presidencial, están tratados en mis libros. Así que ahí lo remito por si quiere profundizar en el tema. Ahora bien, el que sí destruye Pepe Figueres es, y con toda la hazaña y alevosía, el Palacio Nacional, que era la sede de la democracia costarricense. ¿Por qué? Porque era el Parlamento. Les cuento muy brevemente, el Palacio Nacional lo manda a hacer don Juanito Mora para unificar las oficinas de los tres poderes. Y entonces, conforme fue creciendo el Estado, lo primero que salió fue la Corte y luego salió el Ejecutivo, ¿ya? Pero quedó el Parlamento. Y la base de un régimen republicano y democrático es el Parlamento, ¿no? Donde discutimos las leyes. Entonces, lo votó, lo mandó. Él se lo vende al Banco Central de manera ilegal. Y ahora voy a contar cosas que sí la gente no sabe, porque esas sí no las he puesto por escrito. Y es que hasta balazos hubo porque las barras se llenaron de gente para defender el Palacio Nacional. Y volaron bala. Y salió gente herida y toda la cosa, por defender el símbolo de la democracia costarricense. No se podía vender porque ustedes saben lo que es un bien demanial, un bien del Estado, nos pertenece a todos. Ningún gobierno puede otorgarlo a nadie. Y no solo lo otorgó, sino es que se lo vendió al Banco Central
de manera ilegal. Pero ahora bien, vayamos a la interpretación de la historia. ¿Qué hace Cortés cuando destruye México Tenochtitlán? Donde estaba el Teocalli, el templo mayor, ¿qué ponen? La Catedral de México. No solo es el cambio de un régimen a otro, es el cambio de los símbolos históricos, los íconos de un régimen por el otro. ¿Cuál sería el ícono de la Segunda República, de la que estatizó los bancos y centralizó el poder político en la banca estatal? El Banco Central. ¿Qué quitó? El símbolo de la democracia costarricense. ¿Qué puso? El símbolo de la banca estatizada que iba a financiar a él y a sus compinches durante 50 años. Pero sí está escrito. Encantado para servirle. Muy buenas noches, mi nombre es Keiro Valverde. Mi pregunta va más alineada a esto que usted nos ha comentado, incluso de la educación. Ha sido algo que aquí en Costa Rica no se ha hablado de la historia tal cual. Yo como futuro educador, incluso en estudios sociales y cívicas, soy fiel creyente de esto. Y me gustaría, no sé, ¿qué opina usted? ¿Qué se podría hacer para que más personas en general conozcamos esta historia y no nos quedemos solamente con la que se enseña en instituciones públicas? Haga un curso conmigo. Vea, por lo que les dije ahora, y de verdad lo sostengo, a mí lo que me da el panorama actual de la educación pública en Costa Rica es pánico. Es pánico porque usted que me dice como educador, la gente que están preparando como educadores, tanto en Heredia como en San Pedro, no son educadores, son adoctrinadores. Y eso a mí me da pánico. Vea, yo les voy a contar, que no les importe. Yo soy profesor, como se menciona ahora, yo soy profesor de teoría y de historia de la arquitectura. Yo historia de la arquitectura la doy feliz. No me gusta dar teoría. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo se me salen los dogmas en los que yo creo. ¿Ve? O sea, cuando yo termino los cursos de teoría me siento como que acabo de adoctrinar una clase de jóvenes y a mí no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque hay cosas en la arquitectura en las que vea que no le estoy diciendo que yo pienso, es que yo creo que deben ser así. ¿Ya? Yo tengo una visión racionalista de la arquitectura y la arquitectura moderna de principios del siglo XX es la arquitectura, punto. Y eso no debe ser así, insisto. Entonces, si yo me siento así, estos más no se van a sentir así, no van a tener ningún problema, ningún escrúpulo, ningún problema de conciencia en inventarles Panchas Carrascos, en enseñarles a hablar en L, en este momento Pablo Prevere es un héroe, es un genocida. Mientras tanto, no saben los nombres de los grandes presidentes de este país, no conocen nuestras regiones, no saben cuáles son los grandes ríos, para dónde evacúan, cuáles son las vertientes, las cosas básicas, con el cuento de que la educación es memorística. La educación, la básica, la primaria, tiene que ser memorística, porque la memoria es uno de las capacidades que tenemos que empezar a ordenar cuando somos niños. Solo luego, para eso está la secundaria, para eso está la superior. No, yo realmente no sé qué decirle, porque a mí lo que me da miedo es de dónde están saliendo. No hay pedagogos de la talla de Omar Dengo o de Joaquín García Monge. No hay pedagogos, lo que hay son adoctrinadores, gurús de las doctrinas posmodernas que solo conducen a la opresión del ser humano, porque se trata precisamente de que no existe el individuo, sino el rebaño. Ese que habla en L, ese que dice todas y todas,
ya empezando por ahí, por el lenguaje, nos dominaron. Entonces, ahora imagínense usted lo que pueden hacer con la historia. Cualquier día dicen que Guanacaste es de Nicaragua y se lo entregan a Ortega. ¿No es que puede ser? Hola, buenas noches. Son dos preguntas en una, pero es un pequeño comentario. Mi mamá, ya ella es de zona rural y todo, y ella siempre, digamos, me lo había dicho, que ella, digamos, la enferma, cuando hablan de esta Costa Rica idílica, perfecta, de los 70 y que los 60, ella me dice, no, hombre, eso era un asco, usted no sabía la necesidad que se pasaba ahí, ahora está mucho mejor. Yo no sé qué añora tanto esa gente. O sea, ella habla pestes de esa época, ¿verdad? Porque probablemente no le llegó tanto el adoctrinamiento. Pero mi pregunta es, de ese cambio, digamos, de antes del 48 y después tenemos esta Edad Media, oscurantismo, no sé ni cómo llamarlo, ¿cuál es el cambio cultural, digamos, más grande que se da en la sociedad? Ahí fue donde el tico se hizo más pasivo o surgió este culto cuasi religioso a las instituciones. Y lo otro que, o sea, que le quería preguntar, ¿realmente eso se acabó en los 80s con Carazo o todavía estamos metidos en ese periodo? ¿Cuál es su perspectiva? Wow. Ok, vamos a ver. Vea, la nostalgia por los 70 se extiende hasta el 50, porque Liberación hizo creer que estábamos en un boom. ¿Cómo? Con la deuda externa. En los 50 nosotros tuvimos una enorme ventaja que fue la guerra de Corea. La guerra de Corea subió los precios del café y nosotros vimos una cierta prosperidad. ¿Okay? Todo bien. Pero el último presidente que deja la caja del Estado estable, sí, sin déficit, es Otilio Late, un liberal. De ahí en adelante la deuda va para arriba. La deuda llega al punto máximo con el gobierno Figueres 70-74 y Oduber 74-78. Cuando se sextuplica la deuda externa. Entonces, cuando alguien se acuerde de los 70 y se pone a cortarse las venas o a echarse ceniza en la cabeza y a romperse las vestiduras como los judíos antiguos por los 70, recuérdele, claro, con deuda externa cualquiera, si yo le doy a usted una tarjeta de crédito y usted como un idiota, una tarjeta Gol, empieza a vivir como los grandes, claro que cualquiera añora esa época, pero después hay que pagarlo. Después hay que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, no hace más que llegar el primer gobierno de don José Figueres y se empiezan a crear instituciones públicas. ¿Por qué? Porque había que fingir el desarrollo. ¿El desarrollo qué es? Es el desarrollo en esencia. El desarrollo es industrialización, pero como no hubo industrialización, ni siquiera cuando nos ligamos al famoso mercado común centroamericano en los 60, lo que se hizo para simular economías de escala, ¿sí? Es decir, para urbanizar a una población que no encontraba trabajo en una industrialización que no era tal, porque aquí lo que hubo fue industria sin industrialización, es decir, maquila, se crearon instituciones públicas. Y entonces se creó una enorme clase media que depende de marcar la tarjeta. Eso fue lo que estalló en 1975 y que aquí no nos dimos cuenta porque en Brasil hubo de milagro una nevada. Y entonces el café nuestro volvió a subir. Pero la crisis del precio del café bajando y el precio del petróleo subiendo hacía que nosotros teníamos que habernos ido al carajo entre el 73 y el 75. Si aguantamos hasta el 80 y la bomba esa le estalló a Carazo, fue gracias a eso que le estoy contando. Pero las instituciones hacían creer que esto estaba bien. ¿Por qué? Porque las instituciones dan empleo, no trabajo. Una cosa es trabajar y otra cosa es tener brete.
ahí de tener empleo, que le pasen a usted cheque cada 15 días. Sí, pero eso no es trabajar. Pegar sellos no es trabajar. Entorpecer al productor no es trabajar. Pero eso es lo que añoran. Y es muy triste añorar eso, porque eso es como, vamos, bueno, no voy a decir la grosería que tendría que decir. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Son dos preguntas. La primera, me gustaría, digamos, entender, que nos aclare un poco sobre la parte de la historia, donde siempre, como decían los compañeros por acá, que a uno no le cuentan toda la historia, ¿verdad? En los libros de cívica o de estudios sociales, en algunos casos. La pregunta es, en esta historia del 48 y la abolición del ejército, etcétera, uno de los temas que uno también ha comentado, digamos, es que Figueres no quitó el ejército porque simplemente no quería tener un ejército. Simplemente que también había un tema ahí digamos, de que no quería que le hicieran un golpe de Estado. Esa es otra versión que uno siempre ha escuchado. Entonces me gustaría, desde su punto de vista, cuál es su perspectiva como historiador en ese tema. Y la segunda pregunta es, me gustaría también tener su perspectiva, como usted como historiador y arquitecto, de la ciudad de San José, digamos, cuáles serían los 3 lugares, porque usted mismo acaba de explicar, ¿verdad?, que básicamente la ciudad se desmanteló en mucho de su historia, en algunos casos, y me gustaría entender de todo lo que se desmanteló desde los 50 para acá, inclusive todavía más reciente, cuáles serían las 3 cosas que usted como historiador y arquitecto reviviría en San José a nivel de historia. Bueno, esa última se la respondo de inmediato, ninguna. Ninguna, no tiene sentido hacer reconstrucciones de ningún edificio desaparecido, de ninguno, punto. Eso es absurdo. Y le voy a decir por qué. En San José no hay por dónde caminar. Y usted va a gastar millones y vaya a ceras. En San José llueve y se sale hoy, con toda seguridad, hay caca por varios lugares. Y usted va a reconstruir edificios. Hay partes de San José que se inundan a 60 centímetros de agua sobre el nivel del suelo. No hay alcantarillado. Y usted va a reconstruir el Palacio Nacional. No, jamás. No, eso es absurdo. Lo primero es el ser humano. Y si lo primero es el ser humano, deberían haber aceras. Punto. Que Pepe Figueres no quería ejército porque después se lo podía volar a él. Pues eso está clarísimo. Pero lo primero que hay que preguntarnos es si había ejército. Y es que si nos ponemos a analizar lo que había de ejército, eso no era un ejército. ¿Sí? Lo que había sí era una casta de chiquitos bonitos con apellidito de San José que querían tener grado de coronel, bla, bla, bla. Y no eran de opereta, eran unos bañazos, porque nunca en su vida habían volado bala. ¿Qué va a saber un tico de estrategia y táctica militar? Si ni con flechas de esas ricas resorteras nos agarramos, bien agarrados, nunca nos agarramos, hubiera sido todo años. Ahora bien, ¿qué era lo único militar que había en Costa Rica? La llamada unidad móvil, que era muy pequeña, eran menos de 2 docenas que habían sido preparados por los gringos en la zona del canal para la época de la guerra, precisamente para defensa del canal, razón por la que se hizo la carretera interamericana, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar, y eso es esencial, que Costa Rica está a la par del canal. Por lo tanto, Costa Rica era importante para Estados Unidos desde el punto de vista geoestratégico. Podía ser la trinchera antes del canal. Pero lo que nos prepararon fue una cosa así, con un camión y unas cuantas armas. El ejército era un ridículo. Tenían caballos, o sea, el ejército que se abolió en Costa Rica era una ridiculez. Ahora bien, pero este es un tema más delicado y está estudiado, claramente estudiado por doña Mercedes Muñoz.
Se abolió el ejército para darle énfasis a la educación. ¿Usted ha visto cómo se para una lora? Así se para una lora. Sigan los presupuestos y va a ver que ni salud ni educación ganaron con ese cambio y que siguió habiendo presupuesto militar. Por lo tanto, esa es otra falacia de liberación nacional. No se hizo por eso. Eso vino con el tiempo, sí, pero una cosa es que venga con el tiempo y otra cosa es que esté premeditadamente, de verdad, logrado. Ese libro de doña Mercedes Muñoz, que se lo recomiendo, sobre la abolición del ejército, es muy claro en ese sentido. Las carteras de salud y educación no empezaron a ganar, no fue una cosa que quitamos aquí, ponemos acá, pistola. Y eso de que se abolió el ejército, ¿verdad? Aquí quedó, un minuto, aquí quedó los mercenarios de la Legión Caribe, quedaron los mercenarios de la Legión Caribe, y a Pepe Figueres sí se le hizo un golpe de estado que fue el cardonazo. O sea que él sabía la tusa con la que se estaba rascando y lo mejor era abolir el ejército. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, don Andrés. Nada más, bueno, quería hacer como una consulta porque, bueno, yo me considero liberal libertario y hablamos de estos líderes que fueron liberales. Ya sabemos que a los zurdos les gusta llamarlo la época neoliberal y como quieran ponerle, pero la duda que me genera a mí es más que todo, ¿por qué le decimos liberales si, bueno, crearon instituciones, expandieron el Estado, cosas que, bueno, fue hasta más adelante que las ideas liberales, en mi opinión, ya maduraron con Friedrich Hayek o Rothbard o Mises, en mi opinión. Entonces me gustaría saber por qué, digamos, se les dice liberales aunque hayan expandido el Estado. Bueno, magnífica pregunta porque me da pie para atacar a lo que fue el movimiento libertario. Vamos a ver. Dice Mario Vargas Llosa, que espero que no me lo acuse de comunista, porque no está de acuerdo con usted, que lo único en lo que estamos de acuerdo los liberales es en que no estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estamos de acuerdo con ese principio, nada estamos haciendo. Hay muchas escuelas liberales. ¿Sí? ¿Cierto o no? Yo soy un liberal conservador, por ejemplo. Cosa que aquí no se entiende, pero en Inglaterra sí. Ahora, ¿quién me enseñó a mí eso? Alberto Di Mare. Vamos a ver. El problema de muchos liberales es el dogmatismo en el que se mueven. Usted, por ejemplo, ¿sí? Digamos, con todo respeto. ¿Por qué? Porque ser liberal es esto. No. El liberalismo no es un dogma. El liberalismo tiene unos ejes esenciales a partir de los cuales cabemos un amplio espectro de gentes. Aquí se ha hablado en Costa Rica de que el liberalismo nuestro, que se llama, no en balde, liberalismo a la tica, ¿sí? Arraigado en las patas del campesino y alimentado por la lluvia del trópico y embelesado por el paisaje de nuestras montañas, un liberalismo propio nuestro es pragmático. Y usted no puede pretender que un país de 50,000 kilómetros cuadrados no se valga del Estado. O sea, no, pongámoslo al revés, un país de 50,000 kilómetros cuadrados no puede echar el laissez-faire a la braille. Ay, cada quien haga lo que quiera, Dios libre. Primero había que organizar un Estado, porque no existía. No existía un Estado. Lo primero es tener un Estado. Y ahí matizo. El liberalismo libertario llega a veces casi al anarquismo. Y tiene como el anarquismo un pecado natural, para decirlo teológicamente. Y es que parte de que las intenciones del ser humano son buenas. Y si hay algo rata en este mundo, somos los seres humanos. Entonces, ¿hasta dónde, insisto,
tiene ese pecado, bueno, y no es venía al ojo. El libertarismo parte casi que del mismo principio ese del anarquismo. Pero vemos otros liberales que consideramos que las cosas no son así. Uno, pero además estamos en Costa Rica. Y aquí el liberalismo fue pragmático. Ese es nuestro liberalismo. ¿Por qué dije lo que acabo de decir del movimiento libertario? Porque sigo pensando en lo que pensé en ese momento. Yo tenía mi oficina ahí en Los Lloses, estábamos a 100 metros del movimiento libertario, sí, donde cayó el OIJ. Y lástima, ese día no estaba yo en mi oficina para tirarme el pacho. Y yo pasaba por ahí y veía los retratillos de Stuart Mill y el otro y el Hayek. Yo decía, ¿y Costa Rica? ¿Dónde está Costa Rica en esa esquina? ¿Dónde está Costa Rica? ¿O es que hay un liberal que crea que Costa Rica la podemos hacer más próspera a partir de ideas extranjeras, haciendo tabula rasa de nuestra historia? ¿Será? Suave, que estoy en un silencio retórico, huevón. ¿Será que podemos pasarnos por el arco del triunfo 300 años de historia y dejar de lado a aquel campesino solo? Ese sí era un emprendedor que se iba con su doña para las montañas, a la orilla de un río armado en una milpa, y empezaba solito. Ahí sí, sin Dios y sin amo, literalmente, muy anarquista. A eso le llamo yo el anarcomontañismo costarricense. Un día podemos hablar de eso, es un tema apasionante. Por supuesto, solo yo. Vamos a dejar de lado esa maravillosa historia de libertad, de esas almas libres, de esos campesinos ignorantes que construyeron una Costa Rica que después llegaron estos gobernantes liberales, que dice usted que no eran liberales porque crearon instituciones, e introdujeron un sistema educativo público, y entonces, vean qué hermoso, ese espíritu liberal del campesino costarricense se encontró con las ideas ilustradas de los liberales ilustrados, y de ahí nace Costa Rica. Entre la libertad y la libertad nos fertilizamos y nos hicimos pueblo. Si vamos a dejar de lado eso, por lo menos yo no puedo ser liberal. Esa es mi respuesta. ¿Qué opino de ellos? Grandes seres humanos, pragmáticos, había que serlo. Este no era un pueblo de ángeles, era un pueblo de campesinos que había que echar a andar. Eso. Buenas noches. A ver, usted me corrige si digo mal no las fechas, sino el orden. Yo lo corrijo cualquier cosa. Sí, gracias. Voy a volver. Creo que no solo en Costa Rica hay esa caída del liberalismo y una imposición de otra historia, sino también Argentina, Cuba, Venezuela y otros varios. ¿Cómo se marca eso? Es decir, es parte de una visión internacional que viene a través del socialismo, son puras historias de caídas del liberalismo independientes, o hay alguna corriente internacional que ha ido barriendo con esa idea. Pues pucha, vamos a ver, casos disímiles, casos disímiles, pero me permite introducir un tema que no quería tocar, pero que es esencial para la historia del liberalismo, y que es la masonería. Perdón, ¿qué es la masonería? Porque las ideas liberales se articularon políticamente, no por un partido político, sino por la masonería, que no era un partido político, pero que al tener logias, tenían lo que los comunistas van a llamar luego células en todas partes del mundo. Y como compartíamos los mismos principios de llevar la luz de la razón, y la libertad innata del ser humano, la masonería era, y aquí lo decía Monseñor Till, claro, chivísima, el viejo alemán, que era un tipo genial, y se lo llevaba a puta cuando él decía, la masonería es el partido de la liberalidad,
Miguel les decía, a los liberales les decía la liberalía, es decir, esa gentuza, ¿sí? Cuba y su relación con Costa Rica era esencialmente por la masonería. Por eso estuvo aquí Martín, por eso estuvo aquí Maceo, etcétera. Podría seguir. Es muy fuerte esa relación, históricamente muy hermosa además. Y el último presidente masón nuestro, y por ahí podría seguir, pero insisto, no voy a meterme en ese tema que es apasionante. Bien, vea, lo que pasa es que la coyuntura de la crisis de 1930 es la que unifica todos esos fenómenos que usted está comentando. ¿Por qué? Porque la crisis de 1930 fue la prueba de que la laissez-faire, volvemos a la pragmática, ¿sí? No funciona. Porque la crisis fue tan espantosa, pero fue tan espantosa, que si Estados Unidos, que era el abanderado de esas ideas, tenía gente durmiendo en tugurios en el Central Park, ¿quién va a creer en eso? ¿Da? Ese es el punto de inflexión. Ahora mencioné a los miembros del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, ¿sí? Los fundadores de Liberación. Tienen todos, prácticamente todos, en común el haber sido niños de la crisis. Don Alberto Cañas, su más connotado intelectual, querido amigo, maestro, tiene una obra que se llama precisamente Ni mi casa es ya mi casa, que es la obra de teatro donde él cuenta cuando su padre pierde la casa y lo que les toca vivir a ellos. ¿Quién va a olvidar eso? ¿Usted cree que ellos iban a ser liberales después de haber visto a la gente comiendo, ya saben que en las calles por cientos? Volviendo al liberalismo pragmático, ¿qué hicieron don Cleto y don Ricardo? Dejaron de pagar deuda externa, llegaron a una moratoria, dejaron de pagar deuda externa, ¿y qué hicieron? Invirtieron el dinero de la deuda externa en carreteras, caminos, puentes, escuelas, palacios municipales. Ay, eso es crear el Estado, eso es hacer más grande el Estado, claro, pero es darle de comer a la gente, porque las obras no se hacen solas, las hace la gente, con pico y pala. Entonces, la crisis de 1930 es esencial para comprender el decaimiento de las ideas liberales en todo el mundo, pero particularmente en la América hispana, y donde más groseramente se manifiesta, a mi juicio, que la amo, esa gran patria es Argentina. Hola. Buenas noches. Bueno. Nada más dos comentarios rápidos antes de hacer mi pregunta. Bueno, primero, me llamo Juan Rafael Salas y me pareció escuchar que usted dijo que el Palacio Presidencial fue demolido antes de la llegada de Ferrero. Sin embargo, si no me equivoco, fue después, en 1949, 12 de marzo, si no me equivoco. Sin embargo, 30 años antes se transformó en no era la escuela de policía, pero no, una comisaría de policía. La comandancia de plaza. Sí, pero sí fue su demolición hasta después. Después nada más quería comentar lo del liberalismo. Me parece que el liberalismo que se menciona hoy es porque los fundadores de esa primera república se autodenominaban liberales, puesto que no eran imperialistas, ¿verdad? Que los imperialistas eran aquellos que se querían unir al imperio mexicano. No era tanto ese liberalismo como lo conocemos hoy, ¿verdad? Y como dijo Iván, que ese liberalismo clásico que se habla hoy vino un poquito después, sino que antes tenía otro nombre que era como algo con comercio, liberalismo, ¿verdad? Que lo comenzó John Locke, y
después lo otro que quería, la pregunta es porque usted habló de colonia. Sin embargo, fuimos un virreinato. ¿Considera usted que fuimos colonia o...? No, eso es una convención histórica. Bueno, no sé si me puede explicar más. Sí, en ese... ya están sus preguntas. Sí, nada más esa pregunta. Sí, bueno, vean, lo del Palacio Presidencial, no, es que lo del Palacio Presidencial es un hecho que no tiene que ver con la generalidad del fenómeno de la destrucción que hace de San José la Segunda República. No es una cuestión de fecha, es una cuestión de que no hubo, es que, vamos a ver, sí, no, preciso soy yo, vea, es que la destrucción de San José hubo un ensañamiento claro de parte de las autoridades provenientes del grupo de lo que después va a ser Liberación Nacional, pero claro y abierto. Incluso tengo testimonio de uno de ellos que lo dice claramente. Es que para nosotros, ese grupo, esos edificios no significaban nada. ¿Por qué? Porque los había hecho la oligarquía. Ergo, había que destruirlos. Pero además está el tema de que las ideas de modernización del agro de José Figueres, las ideas de modernización del Estado de Rodrigo Facio, se sigue claramente una modernización de la ciudad capital que representa ese nuevo Estado. Es que por su peso se cae. Insisto, es un nuevo proyecto político, como un nuevo proyecto político llevó Cortés a México y destruyó lo que destruyó. Eso es. Ahora, con el otro tema, nosotros no éramos un virreinato, nosotros éramos una provincia de un virreinato, que es diferente. Ahora bien, que nosotros no éramos una colonia, nunca lo fuimos. Colonias tuvieron los holandeses y los ingleses. Colonias eran las gringas. Los nuestros eran reinos que estaban exactamente en la misma condición de los reinos de León, Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es una convención histórica a la que se llegó hace mucho tiempo de que no vamos a hablar sino de la colonia, la época colonial, porque esto es de nunca acabar y habría que empezar por explicar a la gente. ¿Ya? Los mexicanos, que afortunadamente tenían la capital, sí hablan historiográficamente, que es a lo que usted se refiere, de la época virreinal. Para nosotros también sería lo mejor hablar de la época virreinal o de la época provincial, pero ya hoy es, digamos, como le digo, a ver si alguien no me entendió, ya, es una cuestión de convención, una cuestión de comodidad, pero está claro que históricamente no es así, nosotros no fuimos una colonia, ¿ya? Eso está claro. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, como usted decía ahora, estamos altamente adoctrinados y eso es preocupante. ¿Cómo podríamos generar o qué modelo sugiere usted para que los ciudadanos nos empoderemos y empecemos a organizarnos para amplificar la onda del liberalismo en nuestro país de una forma similar como por ejemplo lo hizo Estonia en su momento, que viró completamente del concepto soviético a la visión liberal? ¿Tiene usted alguna referencia que nos pueda ayudar a nosotros a empoderarnos, y no necesariamente a través de un partido político, sino propiamente de las raíces de los individuos? Bueno, vea, yo ahí le quedo mal. No me gusta adoctrinar. Es más, no me gusta sugerir, siquiera. Me parece, ahora que hablé del anarquismo, lo hice con mucho cariño, porque mi abuelo materno era anarquista. Y yo soy un liberal que es casi un anarquista. ¿Sí? A mí, más allá de una mesa de trago, no me gusta la gente. Mucha gente. Y mucho menos soltar ideas de cómo debería o podría ser la cosa. En ese sentido, es que he hecho mi trabajo durante toda mi vida. Yo y después yo. Y si queda algo, yo. Solito,
exposiciones, artículos, ensayos, yo. Pero no, es que no, me sentiría imponiéndole mi idea a alguien. No puedo con ello, o sea, mi libertad como ser humano no me lo permite. Literalmente, no es una cuestión doctrinal, no me lo permite. ¿Ve? Entonces, no, realmente no sabría qué hacer, ni mucho menos decirle a nadie. Puedo, una cosita que se me quedó. Joven, se me quedó una cosita. Vea, los que crean Costa Rica se llamaban ilustrados. Los liberales, lo dije hace un rato, los liberales doctrinarios vienen después. Los liberales doctrinarios solo vienen después. Y solo después vienen los anarquistas. Yo tengo un trabajo a medio palo porque no hay quien colabore conmigo que se llama precisamente Ilustrados, Liberales y Anarquistas, Historia de la Libertad en Costa Rica. Ahora bien, a mí, le voy a ser franco, me preocupa más quienes andan buscando un liberalismo químicamente puro para hacer rebaño que las clases de liberales que podamos haber. Y precisamente como historiador tendería a verlo como una evolución, y así lo veo, con diferencias. Pero viera a mí cómo me suena este discurso libertarismo al Reaganomics que me tocó vivir en los años 80. Casi que si fuera comunista y paranoide, valga la redundancia, diría que están financiados por el Departamento de Estado. No hay un solo pensamiento liberal, y si lo que anda buscando alguien es un rebaño, pues yo le regalo el badajo para que haga bulla. Pero Costa Rica ha tenido muy distintos tipos de pensamientos liberales, todos, increíbles todos, y la mayoría de ellos han dado resultados tangibles en nuestra sociedad. Yo más bien lo que andaría buscando es cómo yo desde mi liberalismo puedo hacer algo positivo por mi sociedad e impactarla, y no pegarme en roto, eso sí. Muchas gracias, Andrés, por darnos esta clase histórica completa. Un fuerte aplauso a Andrés. Con su permiso me voy a hacer acto acá de maestro de ceremonia nuevamente. Ya estamos casi llegando al final. No quiero dejar pasar un momento de saludar al diputado Luis Felipe García, que nos acompaña en esta noche también. Muchas gracias, señor diputado, por acompañarnos. Y para dar las palabras también de clausura, me gustaría invitar nuevamente a la señora Laura Sauma, por favor, fundadora de la Primera Línea. Muchas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias, Andrés. Como siempre, los ratos con vos nunca defraudan. Perdón por aburrirlos de nuevo, pero como les conté, yo no iba a hacer el cierre, pero ahora me toca a mí hacer el cierre. Entonces, lo primero que les quería contar es que nosotros en Primera Línea nos sostenemos gracias a nuestros voluntarios, a los cuales les quiero, a todos los que están acá y a los que no están también, dar las gracias, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Tenemos un equipo de lujo que están dispuestos a dar su tiempo y sus conocimientos, y eso es súper valioso. Y la otra cosa es que si ustedes están pensando en cómo, vamos a ver, yo soy una optimista empedernida, entonces yo creo que Costa Rica vale la pena y que está para muchísimo más. Y a veces nos inunda la desesperanza y la frustración. Entonces, mi recomendación, que no la están pidiendo, entonces puede ver como un abuso, es busquen un lugar desde el cual ustedes sientan que están aportando algo, el granito de arena, y eso les va a cambiar la perspectiva. Yo lo encontré en
Congreso. Aquí tienen las puertas abiertas. Si quieren compartir, si quieren su conocimiento, su tiempo, sus recursos, todo es bienvenido. Pero esa es mi recomendación. Yo creo que este país sobra talento. Y finalmente, ahí hay un banner. Si nos quieren seguir en el canal de WhatsApp, esa es la forma más fácil de compartir contenido en esta época, entonces, porque todo el mundo lo tiene, entonces pueden hacerlo. Muchísimas gracias por venir y buenas noches. Ahora tenemos un refrigerio, y se acabó. Fuerte aplauso, Lau, por acá, por favor, para las fotos. Acá. Un aplauso a los. Ahora sí. Señoras y señores, damos por concluida la actividad. La verdad, muchísimas gracias a todos por su atención. Y hay un refrigerio aquí afuera. Cortesía de Primera Línea, muchas gracias.